Padre, ¿podrías presentarte, por favor? Bueno, mi nombre es Adrián Alvarado Pérez. Yo trabajo en el Instituto Politécnico Nacional. Soy militante de la izquierda socialista, editor de su página www.marxismo.mx y también colaborador del Centro de Estudios Socialistas Carlos Marx. Bueno, el Centro de Estudios Socialistas Carlos Marx es una iniciativa que retomamos con la idea de impulsar una editorial que rescata los clásicos del marxismo. Muchas veces las grandes editoriales se han olvidado de estos libros como Marx, Engels, Lenin, Trotsky, y algunos folletos y libros desde la perspectiva del marxismo. Pensamos que actualmente en la izquierda también es válido retomar estas ideas y esta perspectiva y realizar análisis y organizarnos desde este punto de vista. Y bueno, el www.marxismo.mx es la página web de la organización donde participamos y también ahí difundimos análisis coyunturales, textos teóricos, textos históricos para el movimiento de los trabajadores, la organización del pueblo y de la propia juventud. Pues en la academia actualmente predomina el posmodernismo, que nosotros pensamos que es una vertiente bastante nociva, no solamente para los académicos, sino también para el movimiento social. Mucha gente ha declarado muerto al marxismo tras la caída de la Unión Soviética. Nosotros pensamos que lo que fracasó ahí en la URSS no fue el socialismo, sino fue un régimen burocrático que, bueno, algunos le denominan estalinismo, y que el marxismo sigue siendo válido, ¿no? El Capital es uno de los libros con mayor venta en el mundo, el Manifiesto Comunista de Marx también es uno de los más leídos y que nos ayuda a entender la realidad social y la crisis por la que está atravesando el sistema a nivel mundial. Y pues bueno, creo que debemos hacer una invitación a que desde la izquierda leamos, difundamos y nos organicemos desde la perspectiva del propio marxismo. Y claro, en la academia estas ideas han permeado, pero también ahí dentro de la academia debe haber una disputa ideológica, ¿no? Entre estos sectores de la academia que intentan teorizar la justificación del propio sistema, y entre aquellos sectores de la academia que están próximos al movimiento y que intentan retomar también las tradiciones del marxismo. Somos un grupo de trabajadores, de jóvenes, también muchos jóvenes universitarios de la UNAM, la UAM, el Politécnico, las universidades estatales, que tratamos de organizarnos y difundir las ideas del marxismo. Creemos que hay una nueva generación de jóvenes que está entrando a la lucha política y está buscando ideas y alternativas ante la crisis del propio sistema a nivel general y también tratando de entender nuestra realidad social a través de una perspectiva radical y revolucionaria, lo podemos decir. Y bueno, desde el Centro de Estudios Socialistas Carlos Marx tratamos también de contactarnos. No se trata solamente de un ejercicio intelectual, sino también de un ejercicio de organización y de lucha, ¿no? La pandemia de COVID-19 creo que dejó claro ante los ojos de millones de personas la naturaleza del propio sistema. Mientras millones de personas tenían que ir a laborar arriesgando su propia vida, un puñado de personas privilegiados pues no padecieron la pandemia de la misma situación, pero también puso los puntos sobre las íes sobre quién hace funcionar la sociedad, que es la clase trabajadora. Y creo que ahí muchos sectores de la clase trabajadora se dieron cuenta de lo necesario que son para hacer funcionar esta sociedad. Y digo, la crisis no todo mundo la está pagando por igual. Hay un dato donde dice que los más ricos, incluso en nuestro país, hicieron más ricos dentro de la propia pandemia, mientras millones de personas perdieron sus empleos, padecieron los efectos de la pandemia y de la propia crisis económica. En este contexto donde se está tratando de retomar un proyecto a nivel Latinoamérica y en nuestro país, pensamos que es importante estudiar esta estructura de la sociedad a través del propio marxismo y por qué la desigualdad, incluso cuando se logra implementar, incluso a veces programas sociales, no se logra terminar. Nosotros pensamos que el origen del problema es el propio sistema.
Podríamos decir cómo entender a Villa, la división del norte y el proceso revolucionario en el norte del país desde el punto de vista del materialismo histórico, pues es muy interesante. Villa no fue un teórico de la revolución, Villa fue un hombre de acción. Villa además representa a los sectores más golpeados de la dictadura porfirista. Tratamos de enfocar la lucha revolucionaria de la división del norte, del propio vida de Francisco Villa, sus alcances, pero también incluso sus propias limitantes, desde esta perspectiva del propio marxismo. Esperemos que cuando esté listo, pues despierte el interés de los militantes de izquierda, de los trabajadores y de los propios jóvenes. A referirse a Villa, pues necesariamente tenemos que enfocarnos a dos grandes autores, ¿no? Friedrich Katz, que yo creo que es hizo una de las mejores biografías de Pancho Villa, y la obra más reciente de Paco Ignacio Taibo, ¿no? Que lo plantea desde una perspectiva narrativa, pero tiene datos bastante interesantes. Villa fue difícil de entender para la propia izquierda, incluso en su primer periodo como militante del maderismo, incluso tuvo un enfrentamiento fuerte con los magonistas. De ahí que los simpatizantes del magonismo en Estados Unidos incluso tenían una percepción incorrecta del propio Francisco Villa. Pero el propio desarrollo de los acontecimientos de la revolución hacen que conozcamos al personaje a profundidad, que conozcamos, aunque sea de manera intuitiva, el programa político del propio villismo, y que realizó también uno de los ejércitos más poderosos de América Latina, no solamente de nuestro país, y un ejército compuesto particularmente por trabajadores, peones, aparceros y campesinos sin tierra. Es sumamente interesante esa situación. La convergencia del villismo y el zapatismo creo que son los episodios más emocionantes de la Revolución Mexicana. Hay un proceso de diferenciación dentro de los grupos revolucionarios que comienza entre las diferencias entre Madero y Zapata, ¿no? Creo que es la primera diferencia que existe entre los grupos revolucionarios. Nosotros decimos que es una diferencia de clase. El maderismo fue incapaz de llevar a cabo una reforma agraria radical. Quedó enmarcado entre dos fuegos, el fuego del viejo porfirismo, pero también el fuego de un grupo de campesinos que intentaban impulsar ellos la reforma agraria desde el sur del país. Villa en ese momento no se asume como parte de este programa del zapatismo, él se asume como maderista. La diferencia entre Villa y otros sectores revolucionarios se da también a partir de las estrategias que se plantean en el constitucionalismo, a partir de la idea de Venustiano Carranza, y yo creo que la diferencia entre Villa y Carranza es similar a la diferencia que antes vimos con Madero y Zapata, que es una diferencia intuitiva de querer impulsar la reforma agraria y reformas para la población pobre, que es la que hace la revolución, y la confluencia del ejército zapatista y la división del norte y la entrada en la Ciudad de México en diciembre de 1914, creo que es el punto máximo de la revolución de los pobres, que inició en 1910, y además es muy interesante. Yo creo que si queremos encontrar el nacimiento de la burguesía mexicana, la década de los 30, 40, la consolidación del Estado mexicano, tenemos que estudiar a fondo el carrancismo. El carrancismo también es un ejército compuesto por miles de campesinos sin tierra, trabajadores mineros del norte del país, pero al frente del carrancismo hay diferentes posiciones. Tú tienes en un primer momento a Villa al frente de la división del norte, tienes a Álvaro Obregón, que creo que son los dos mejores generales de la Revolución Mexicana, pero también tienes a este grupo sonorense, que es el que consolida el Estado mexicano, y que se empieza a ver la diferenciación entre el carrancismo cuando algunos de sus generales intentan realizar la reforma agraria, por ejemplo con Lucio Blanco, ¿no? En La Laguna, cuando toman algunos territorios, Lucio Blanco decreta la reforma agraria y Carranza impide que se
que se desarrolla por los compromisos que tiene con un sector de los terratenientes y un sector también del propio imperialismo estadounidense. Entonces, hay un proceso de diferenciación entre el constitucionalismo y creemos que a ese sector de los pobres del constitucionalismo, Villa lo representa fielmente y a partir de eso se lleva a cabo la ruptura. No es una ruptura personal, no es una ruptura de egoísmo, no es una ruptura por el poder como algunos enemigos del villismo lo pintan, sino es una ruptura de clase, una ruptura por la composición social del propio carrancismo y que confluye primero en la Convención de Aguascalientes y después con la entrada de los ejércitos campesinos en diciembre. Villa es el general de los pobres de la Revolución. Él es parte de una familia de aparceros, tiene un conflicto con el terrateniente, con el patrón, se ve obligado a huir sin medios de subsistencia, se vuelve bandolero. No podemos tampoco romantizar esa etapa, pero tenemos que entender el contexto económico y social en el que se vivía. Y después se aproxima a la Revolución Mexicana vía Abraham González, el jefe del maderismo en Chihuahua. Y en la primera etapa de la revolución del maderismo es un hombre más. La lucha se da de manera guerrillera. Después, con la constitución de la División del Norte, es un ejército con estructura y todo. ¿Cómo explicas tú que un personaje como Villa, de esa extracción social, se haya convertido en el jefe de uno de los mayores ejércitos que los pobres se han conformado en Latinoamérica a metros de la frontera de Estados Unidos? Eso requiere una explicación profunda. Villa es el general de los pobres de la Revolución. Crearon sus ejércitos, crearon la División del Norte y alzaron a uno de los suyos al frente de una de sus propias organizaciones político-militares, que fue la División del Norte. ¿Qué importancia tiene Villa? Villa resolvió las cosas de manera muy práctica. En Chihuahua, cuando fue gobernador, fundó más de 50 escuelas en un periodo corto de tiempo. Tenía un método empírico bastante interesante, ¿no? Donde veía un grupo de niños jugando y decía, ¿por qué no están en la escuela? Pues hay que fundar una escuela aquí. Pues los niños están jugando, están de ociosos, pues porque no hay escuelas, hay que fundar escuelas. Destrozó el viejo estado porfirista también de una forma bastante práctica. Ese estado no nos sirve, hay que sustituirlo por otra cosa. No sabía por cuál, pero él decía que esa situación no servía. Incluso decía, ojalá algún día México sea un país sin ejército y sin privilegios. Creo que ahí está el punto importante para reivindicar a Francisco Villa. Fue un hombre de acción de los pobres de la Revolución, fue su fiel representante y que además nos damos cuenta que los trabajadores, los campesinos pobres, se pueden organizar, pueden crear una estructura, una organización y ellos mismos pueden dirigir ese proceso. Creo que ahí del odio de un sector de la oligarquía que tienen a Francisco Villa y a la propia División del Norte. Son episodios de la Revolución bastante interesantes. Tenía un interés por la tecnología un poco extraño, ¿no? Por las motocicletas, por la tecnología en la guerra, por los aeroplanos que se estaban probando en aquella época, pero también por las cámaras, ¿no? Permitió grabar algunos episodios de las batallas de la División del Norte, permitió acompañarlos. Y nos damos cuenta que sin tener preparación, utilizó la herramienta de la propaganda para la propia revolución. Por ahí alguien dice que en una guerra la primera víctima es la verdad. Siempre la clase dominante utiliza la propaganda para adormecer la mente de la propia población y justificar los atropellos en las guerras imperialistas. Pero Villa utilizó la propaganda para difundir la lucha de la propia División del Norte, permitió a camarógrafos estadounidenses grabarlo, difundir. Pero claro, también les cobró, pero ese dinero no se lo quedó él, lo utilizó para seguir armando a la División del Norte y continuar la propia lucha. Era un tipo intuitivo, bastante inteligente, ¿no? Que a pesar de no tener estudios, aprendió a leer,
en la cárcel, ya de muy grande, de adulto. Era un tipo con una inteligencia muy extraordinaria que es interesante analizar, ¿no? Lo vamos a tener a mediados de año, en el mes de julio. Pretendemos tenerlo. Estamos en el proceso de la lectura de todo el material que hemos encontrado, algunos libros incluso interesantes que son difícil conseguirlos en la propia actualidad, algunos que ya no se han editado. Por ejemplo, podría hablar uno sobre el agrarismo y el villismo, la reforma agraria en las filas villistas, que es difícil conseguirlo, que hace mucho lo editó el Instituto Nacional de Historia de las Revoluciones Mexicanas. Lo vamos a editar como Centro de Estudios Socialistas Carlos Marx. Esperamos presentarlo en diversos círculos de estudio del movimiento. Lo vamos a presentar en las universidades, lo vamos a llegar a algunos sindicatos democráticos. Queremos que el material llegue a donde queremos que esté presente, ¿no? A donde está organizada, los trabajadores, los jóvenes, las mujeres, y que el material impacte ahí dentro del propio movimiento. No solamente es un ejercicio intelectual, es un ejercicio de recuperar la memoria histórica, pero que también ayude a fortalecer el proceso de organización actual. Es decir, creemos que el estudio de la historia no es un ejercicio para rememorar fechas y hazañas, sino porque nos ayude a entender el presente para construir un futuro mejor, y un futuro desde la perspectiva de la clase trabajadora y de los pobres de nuestro país.